Amigos, ¿cómo están? Pues es un gusto saludarlos nuevamente aquí desde la cueva. Seguimos con nuestras medidas de distanciamiento social y aislamiento social y todo eso. Pero no quiero dejarles de platicar de algunos autos de Fórmula Uno que, si bien es cierto, habíamos estado platicando acerca de algunos de los que tengo ahí atrás de autos a escala. Pues hay muchísimos autos que son súper importantes y súper llamativos de este, pues sí, de este circo de la Fórmula Uno, de este show de la Fórmula Uno que ha existido pues básicamente 70 años. Pensando en que inició como tal, o sea, ya con el nombre de Fórmula Uno en julio de 1950. Entonces, pues ya nos da 70 años de este espectáculo de Fórmula Uno que desgraciadamente, pues este año no lo hemos podido iniciar, desgraciadamente, y que pues ya hemos perdido algunas de las carreras, ¿no? Pero sí platicarles acerca de pues algunos de los pilotos famosos, acerca de algunos de los autos que son realmente maravillosos. Eran máquinas pues muy especiales, a mí se me hace, porque pues eran carros de 600, 700 kilos. O sea, las variaciones de peso han sido mínimas a lo largo de la historia, y eran vehículos muy diferentes. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que ese primer año decían, está bien, pueden correr carros de 1.5 litros de desplazamiento, eh, supercargados, o 4.5 litros naturales. Eran las regulaciones generales, ¿no? Había algunas otras más. Pero eso dices, oye, ¿cómo? ¿1.5 litros? ¿Y qué creen? No era de 4 cilindros como ahora, que es lo que se usa, sino de 12. Entonces eran motores pues de altísimas revoluciones, una mecánica muy diferente, pues muy elemental, lógicamente. Así como pues el habitáculo del carro totalmente pues simple, un volante, pedales, palanca y pues la bendición, porque ni cinturones de seguridad. Era otro mundo el estar en Fórmula Uno, ¿no? Entonces, platicando con algunos de ustedes, y bueno, por cierto, saludándolos, porque pues ahí sus comentarios que pusieron en los videos de los autos de Fórmula Uno me decían que por qué no platicábamos de los autos pues iniciales, ¿no? Yo la verdad quisiera tenerlos a escala, hay muchos que me gustaría tener y no puedo conseguirlos, algunos porque son raros, algunos no los he visto en la escala que me gustan, y algunos más la verdad salen una lana. Eh, y no me gusta, como les decía, comprar carros que no quiero tener, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que los Cooper son importantes dentro del desarrollo de la Fórmula Uno, pero no es un carrito que me gustaría tener. Pero sí podría tener un 125 de Ferrari, o sí podría tener un Talbot Lago, por raro, o por un Gordini, ¿no? Que eran de los autos que corrían en ese primer año. Por no decir de los Maserati, o por no decir de los Alfa, que con el su 138, que era un carro muy viejo, que ahorita les voy a platicar. Pues imagínate, ese carro lo diseñaron antes de la guerra, corrió, ganó, estuvo guardado en la guerra, se acabó la guerra, empieza la Fórmula Uno, lo ponen a correr y sigue corriendo y sigue ganando. Entonces, era una belleza de máquina. Uno como ese sí me gustaría tenerlo. Entonces, les voy poniendo aquí imágenes acerca de los carros, pero sí vamos a ir platicando un poquito acerca de quizá ahorita estos primeros años de la Fórmula Uno y cómo fue avanzando el carro. Y más adelante platicaremos en otros programas de cómo evolucionó el auto de Fórmula Uno a ser, pues básicamente lo que es hoy, ¿no? Un auto lleno de tecnología, un auto lleno de, sí, mecánica, sí, pasión, sí, manejo, pero ya con un montón de apoyo, ¿vale? Entonces les voy a ir platicando un poquito acerca de lo que fue el primer año de la Fórmula Uno, sus pistas, que pues lógico eran mucho menos que ahorita, y algunas aún siguen corriéndose, y sobre todo los autos, pensando en que algunos fueron maravillosos. Entonces acompáñenme, veamos ahorita algunas imágenes aquí y les voy platicando acerca de esos primeros autos. Amigos, como les decía, les voy a platicar un poquito acerca de algunos de esos autos, porque esa temporada fue muy rara. Fue una temporada que pues eran 7 pistas nada más, y de esas 7, una era en Estados Unidos, que se corría en Indianápolis. Y pues como las reglas venían antes del 50, con otro tipo de motores de 3 litros supercargados, y para el 50 en Fórmula Uno dicen, a ver, espérate, 1.5 supercargados o 4 litros, 4.5, hasta 4.5 litros naturales. No hay más. Entonces, varios de los equipos que compitieron ese año, pues no corrieron en Estados Unidos, porque decían, no, es que pues allá se corre
con el de 3 litros, pues no voy a hacer un carro para una carrera. Entonces no fueron. Y eso hizo que, pues básicamente, 6 pistas europeas fueran las que hicieran que funcionara el campeonato de Fórmula 1 de 1950. Ahora, que a mí me gustó mucho, las pistas de ese año fueron padrísimas. Les lo voy a platicar, déjenme les enseño un libro que es donde pues he podido leer mucho acerca de Fórmula 1 y me fascina este libro. Es este, se llama Motor Racing. No solamente habla de Fórmula 1, sino que habla de todo lo que es correr autos, rally, Fórmula 1, Fórmula 2, carreras de como tipo Mil Miglia o la carrera panamericana, todas están puestas aquí y la verdad tiene unas fotos padrísimas, así como cómo inició el automovilismo deportivo, ¿no? Entonces aquí he visto algunas fotos padrísimas de los hermanos Renault corriendo en la carrera que había de París a Madrid, unas fotos de cuando fallece Marcel Renault y otra cuando a su hermano le avisan que falleció en las etapas y pues suspenden la carrera por la cantidad de fallecimientos que hubo. Entonces pues estamos hablando que inicios del siglo XX no había carreteras, era corre como puedas, en lo que puedas y bueno, es un documental padrísimo ese libro y ahí pude ver acerca de, porque aparte también tiene un capítulo por cada pista, entonces pues ves unas cosas padrísimas de cómo inició una pista, cómo fue evolucionando una pista y les digo, a mí algo que se me hace muy padre es que las pistas básicamente todas que se usaron desde 1950 siguen en la actualidad. La primera, lógico, han tenido algunos ensanchamientos o trazos diferentes porque pues, los autos corren a velocidades diferentes y pues no puede ser igual. Pero, por ejemplo, Silverstone, que fue la primera pista la que abrió el campeonato en 1950, pues es una pista emblemática de las carreras. Fue un campo de aviación de la Segunda Guerra Mundial, se habilitó como pista y es una de las pistas, pues es como catedral del automovilismo. Otra, Mónaco, que esa desde el 50 estaba y ahorita pues por estos rollos de salud, ellos dijeron que ya cancelaban porque pues es una calle. Entonces, o es ese día o es ese día. Entonces, pues esa sí se tendrá que posponer hasta el año que entra y es una de las pistas que jamás se había dejado de correr. La otra, que les decía, pues es Indianápolis, pero esa, pues nadie fue. Esa, nadie dijo yo quiero porque es algo bien complicado. Imagínate haberte ido no solamente el viaje a América con tus carros para correr. Ah, aquí no corren esos motores, tienes que hacer otro para que puedas correr aquí. Pues no. Entonces esa pues no se usó. Y el Gran Premio de Suiza, ese sí cambió. Esa pista ya no se usa en Fórmula 1. Pero el Gran Premio de Bélgica con Spa-Francorchamps sí se sigue usando. Esa pista es hermosa. En otro video les voy a platicar acerca de sus curvas, sus rectas son maravillosas. Es uno de esos lugares que vale mucho la pena. Y en Francia existía el Gran Premio de Reims, que como tal esa pista ya no es la que se usa. Cambió. Al igual que Monza, es lo que les digo. En el caso de Monza específicamente, algunas partes del trazo han cambiado. No es el mismo trazo que se conoció de inicio en 1950, pero la pista sigue siendo esa. En el caso de Reims, ya no es esa pista la que se usa. En el caso de Spa, sí. Así como Mónaco y así como, Silverstone. Es una de esas pistas que híjole, hay 1000 documentales acerca de ella, ¿no? Pero bueno, entonces, imagínense, 7 carreras para el campeonato. Una no ibas a ir, se definió en 6. Y de esas 6, 3 las ganó Nino Farina y 3 italiano, corriendo con Alfa en el 158. Y 3 las ganó Fangio, corriendo en el Alfa 158. Entonces, ¿cómo se definió el campeonato? Pues en Bélgica, Nino sí llega al 4.º lugar y Fangio no lo puede rebasar, quedó más abajo en la posición de puntos de esa carrera y pues no estuvo no pudo ser el campeón de 1950. Ahora, imagínate, estás hablando que 2 pilotos de la misma escudería pelearon o contendieron por el campeonato. Significa que su auto, el 158, pues ganó las 6 carreras.
Ese carro, les decía, venía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ese carro, estaba leyendo que ganó 56 o 55. Les voy a decir exactamente cuántos ganó, porque es increíble. O sea, básicamente todo lo que corrió, todo lo ganó. Entonces, es un auto impresionante. La verdad, a mí es de esos carros que sí me pueden gustar, porque dices, oye, pues ¿cómo le hiciste para que tuvieras un carro que de 47, de 54 grandes premios que corriste, ya sea antes de Fórmula 1 o en Fórmula 1, ganaste 47? O sea, es como ahorita el Mercedes nuevo, ¿no? Que dices, pues es que ese güey gana todo. Ok, exactamente así estuvo Alfa en 1950 con el 158, el Alfetta. Es un carro padrísimo porque daba 200 caballos. Era un carro, imagínatelo, ahorita lo vas a ver aquí, pero es 1.5 litros supercargado. Debió haber sido de 4 cambios, como existían cajas más grandes, frenos de tambor, 200 caballos te decía, y pues si vas realmente amarrado con la fuerza que haces del esfínter al asiento. Entonces, su cockpit era muy elemental, eran autos súper elementales, y hasta la indumentaria, ¿no? Puedes apreciar que cómo se viste un piloto de carreras de esa época, el tipo de casco, bueno, eh, como de aviador de principios de siglo, el tipo de lentes que parecen gogles para nadar en lugar de ser un visor o siquiera un casco formal que protegiera. Entonces es otro boleto. La verdad, 1950, por ese auto vale la pena. Esa sería como que quizá la primera parte que me podría interesar acerca de un Fórmula 1, el 158 de Alfa. Entonces, ya ahorita lo vimos, ya vieron cómo es. Y el otro contendiente grande, porque había básicamente 5 grandes, pero el otro grande era Ferrari. Y Ferrari corrió con 3 autos diferentes. Esa parte en la escudería Ferrari, no sé, esa a mí me llamó mucho la atención, porque tenía el 125 con, lógico, sus V12, 1.5 de diseño casa, y corrió también con un 275 y un 375. Entonces, 3 diferentes modelos de auto, no pudieron ganar el campeonato, pero fue la segunda fuerza más grande o segundo equipo más fuerte en Fórmula 1. Ferrari hasta la fecha sigue. Alfa pues acaba de regresar, ha tenido algunas intermitencias, pero pues hoy nuevamente está ahí, pero pues fueron los grandes contendientes. Después, unos carros son padrísimos que a mí me gustaban mucho, y que pues desgraciadamente no existen, son los Talbot Lago. Talbot corrió en Fórmula 1 y su modelo, el T26, era hermoso, era un carro padrísimo de carreras. A mí me gustaba mucho cómo tenía esa estética. Y vuelves a decir, güey, pues son iguales, parecían como chocorroles con ruedas, sin salpicaderas. No, tenían pequeños detalles que los diferenciaban unos de otros y eso lo hacían padres. Aparte, la empresa Talbot, pues es otro boleto, ¿no? Es auto francés, es diferente. Aparte de ellos, estaban la otra empresa que también tiene pues mucha carga de diseño francés, que son los Gordini. Y ellos corrieron también en Fórmula 1. Algunos Simca Gordini. Entonces ahí ya les puedo platicar Alfa, Ferrari, Talbot, Gordini o Simca Gordini, y por último, no menos importante, Maserati. Maserati desgraciadamente hoy ya no corre en Fórmula 1, pero fue uno de los no solamente grandes contendientes, sino campeones de los primeros grandes premios y primeros años de la Fórmula 1. En 1950 no se llevó ningún triunfo. De hecho, Fangio corrió con ellos y fue campeón con ellos. La verdad, también máquinas padrísimas. Y ahorita les voy a platicar un poquito acerca de cada uno de esos 5 vehículos. Entonces les decía, Ferrari corre con 3. Corre con el 125, que es un auto, pues el más pequeño.
Todos los Ferraris en esa época eran V12s y siempre con motores poca cilindrada, altísimas revoluciones y padrísimo sonido y padrísimo, pues se ve manejo, ¿no? Nunca he tenido oportunidad de manejar una cosa de esas, pero se ve que manejan pues bien. Vuelvo al ejemplo, ¿no? No dejaban de parecer unos chocorroles ahí con ruedas altonas de un solo birlo. Y también corre con, les decía, el 275. El 275 es un vehículo un poco más robusto, un poco más grande, al igual que el 375, que es la siguiente familia. Entonces, corren esos tres. El Cavalino empieza en ese primer año de Fórmula 1 porque, pues, lógico, les decía, antes de que existiera como tal, antes de la guerra hubo campeonatos europeos donde ya pues participaba, ¿no? Enzo en carreras. El siguiente que les voy a platicar es un poquito más a fondo, es ese T26 de Talbot Lago, que la verdad a mí se me hacía muy bonito. Ahorita van a ver aquí una imagen del Talbot. A mí se me hacía un carro muy padre, se me hace un carro, pues les digo, el linaje francés es diferente. Toda la historia de esa empresa es padrísima y los diseños de autos de calle de esa empresa eran increíbles. Entonces Fórmula 1 para la empresa fue bueno, a mí se me hacía padre y a diferencia de, en este caso Ferrari que corría con su V12, ellos tenían un 4.5 litros en 6 cilindros en línea. Entonces eran motores pues, muy grandes, ¿no? Entonces la estética también se alteraba un poco por eso, la altura de la carrocería se alteraba un poco por eso, pero eran carros muy, muy atractivos. Siguiendo, les decía, Maserati tenía su 4CLT, si mal no estoy, 4CLT. Lo tuve que apuntar porque esos trabalenguas de nombres son muy complicados. También 1.5 litros, motores muy, muy, muy potentes, muy altas revoluciones, muy divertidos y de manejo, híjole, ha de haber sido interesantísimo poder manejar una cosa de esas. Entonces, imagínate, dijeron los amigos sudamericanos, la grilla de salida o la parrilla de salida, y tener enfrente esos vehículos, a esos autos que pues sabías que funcionaban, pero pues no sabías que también funcionaban, pues haya sido padrísimo. Y uno de los que también a mí me llama mucho la atención, que pues, digo, les puedo platicar, pues son los Simca Gordini. Esos Simca Gordini pues eran también 1.5 litros, muy bonitos también, carros que bueno, desgraciadamente pues no pudieron tener el esplendor de los que tenían las escuderías grandes, porque también hubo un par de autos, les decía hace rato, de los Cooper. Cooper ya corría en Fórmula 1 en 1950 con un diseño bastante agradable. John Cooper pues tenía su escudería en Fórmula 1, era su pasión el manejo de competición grande, entonces él ya estaba metido ahí. Y el otro auto que les puedo platicar, que es un auto inglés, son los ERA. ERA significa English Racing Automobile, y era un pues una empresa que carrozaba sus propios autos. Había unos tipo E, unos tipo G, pues realmente se veían como más serios, más altos, más chatos. Ahorita lo van a ver. Y bueno, son autos muy diferentes a lo que se venía pues del diseño de la parte continental de Europa, ¿no? Entonces, yo en lo personal de este primer año, híjole, me quedo totalmente con el Alfetta, me quedo totalmente con los tres Ferraris. Les digo, el Simca se me hace, el Simca Gordini se me hace bonito y el Talbot Lago pues no se diga, ¿no? Entonces creo que no solamente era el hecho de competición, sino de autos padres, y eso duró algunos años. Después la aerodinámica fue la que empezó a mandar. Después el tipo de diseño de equipo fue el que empezó a mandar, y después ya los estudios de túneles de viento, ya el alto desempeño fue quien hizo que se fuera dictando la forma de diseño de los autos en Fórmula 1. Entonces, ahí les dejo esos 5. En otro programa platicamos acerca de autos de mediados de los 50 que empiezan a cambiar un poco, sobre todo Mercedes cuando se reincorpora a Fórmula 1 hace unos juguetes impresionantes.
Pero eso los voy a platicar en otro momento, ¿vale? Entonces, ahí les dejo los datos, ya saben dónde encontrarnos. Y si les gusta, déjenme sus comentarios, platíquenme de qué otros autos de mediados de los 50 o de los 60 quisiéramos que platicáramos un poco. Híjole, abarcar todos los chasis que corrieron en Fórmula 1 sería labor de mucho tiempo. Aparte de que muchos no eran muy conocidos. Desgraciadamente, pues las escuderías grandes se llevaban reflectores. Los pilotos famosos que pues en esa época eran muy pocos. O sea, todos eran buenos, pero excelentes pilotos pues más, y se veían eclipsados todos los demás y todos los demás autos de escuderías pequeñas por el tipo de pilotos que existía en Fórmula 1 en esa época, ¿no? Entonces imagínate, imagínate, te voy a decir el puro line-up que usaba Alfa, Fangio, Farina, Fagioli, Parnell corrió una carrera con ellos, Sansei y Piero Taruffi. Con ese line-up de pilotos, pues ¿qué les dejas a los demás? O sea, campeones mundiales, leyendas de automovilismo, pues ¿qué haces? Entonces, las demás escuderías, aun cuando tenían pilotos buenos, pues no podías hacer mucho al respecto. Entonces, eso quizá cargó mucho, como lo viene haciendo hasta ahora, a que las escuderías grandes tuvieran todo el reflector y las escuderías pequeñas quedaran perdidas ahí, quedaran en el olvido. Entonces, bueno, pues ya platicamos mucho acerca de eso. Luego les platico un poco más acerca de mediados de los 50 y estamos en contacto. Déjenme sus comentarios. Ya saben, me encuentran aquí.